Aurora acababa de dar a luz cuando 6 metros de músculo letal emergieron de las sombras y avanzaron hacia sus cachorros indefensos. Lo que las cámaras capturaron en los siguientes minutos hizo llorar a millones de personas alrededor del mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas logra penetrar el denso dosel de vegetación, existe un mundo donde cada día es una batalla por la supervivencia. Es un lugar donde los depredadores acechan en cada sombra y donde el más mínimo descuido puede significar la muerte. Pero lo que estaba a punto de suceder en este rincón olvidado del mundo desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el instinto maternal y el coraje animal. Una lince embarazada, con el vientre hinchado por las crías que crecían en su interior, se encontraría cara a cara con uno de los depredadores más letales del planeta, una anaconda de 6 metros de longitud. Lo que siguió fue una batalla tan épica que los pocos testigos que lograron presenciarla jamás olvidarían lo que vieron ese día. El amor de una madre, dicen, no conoce límites. Esta historia demuestra que esa verdad se extiende mucho más allá del reino humano. El doctor Carlos Mendoza había dedicado 30 años de su vida al estudio de los felinos salvajes de Sudamérica. A sus 58 años, con el cabello salpicado de canas y la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol tropical, creía haberlo visto todo. Su estación de investigación, ubicada en las profundidades del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, era su hogar desde hacía más de una década. Aquella mañana de marzo, mientras revisaba las cámaras trampa que había instalado a lo largo del territorio, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su perspectiva sobre la naturaleza para siempre. La selva amazónica despertaba con su sinfonía habitual de sonidos. Los monos aulladores proclamaban su territorio desde las copas de los árboles, mientras las guacamayas pintaban el cielo con sus plumas escarlata. Carlos caminaba por el sendero que había recorrido cientos de veces, sus botas de goma chapoteando en el barro que nunca parecía secarse del todo. El aire húmedo se pegaba a su piel como una segunda capa, pero después de tantos años ya ni lo notaba. Fue entonces cuando la vio por primera vez. A unos 50 metros de distancia, medio oculta entre los helechos gigantes, una lince hembra descansaba sobre un tronco caído. Carlos se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Los linces eran extremadamente raros en esta región y encontrar uno era un evento extraordinario. Pero lo que realmente captó su atención fue el estado del animal. Su vientre estaba notablemente distendido, señal inequívoca de un embarazo avanzado. Calculó que debía estar a pocos días de dar a luz. Con movimientos lentos y deliberados, Carlos sacó su cámara fotográfica y comenzó a documentar el hallazgo. La lince lo había detectado, sus ojos ambarinos fijos en él con esa intensidad característica de los felinos, pero no huyó. Parecía demasiado agotada o demasiado cerca de su momento para desperdiciar energía en una huida innecesaria. Carlos mantuvo su distancia, respetando el espacio del animal mientras tomaba nota mental de su ubicación exacta. Durante los siguientes días, Carlos regresó al mismo lugar cada mañana. La lince había establecido su guarida en un hueco entre las raíces de un árbol ceiba gigante, un lugar protegido y estratégico. El investigador instaló una cámara a distancia prudente, determinado a documentar el nacimiento de los cachorros sin interferir con el proceso natural. Su asistente, una joven bióloga llamada Marina Torres, compartía su entusiasmo por el descubrimiento. «Es increíble, Carlos», dijo Marina, mientras revisaban las imágenes en la computadora de la estación.
Los linces casi nunca establecen sus guaridas tan cerca de fuentes de agua. Es arriesgado. Carlos asintió, sus ojos sin apartarse de la pantalla. Tiene razón de estar preocupada. Esa zona está llena de anacondas. He documentado al menos 3 especímenes de más de 5 metros en ese sector durante el último año. Entonces, ¿por qué elegiría ese lugar?, preguntó Marina con genuina curiosidad. Probablemente no tuvo opción, respondió Carlos. Una hembra embarazada necesita acceso constante al agua y presas fáciles. Su movilidad está comprometida. Eligió el mejor lugar disponible dadas sus circunstancias. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a menos de 200 metros de la guarida de la lince, una anaconda de proporciones extraordinarias había establecido su propio territorio. La serpiente, una hembra de casi 6 metros y más de 80 kilogramos, era una de las más grandes que Carlos había registrado en toda su carrera. La había apodado Sombra por su habilidad para desaparecer en las aguas oscuras del pantano, sin dejar rastro. 3 días después del descubrimiento inicial, las cámaras capturaron el momento que Carlos había estado esperando. La lince había dado a luz a 2 cachorros perfectos, pequeñas bolas de pelo manchado que se arrastraban ciegamente hacia el calor de su madre. Carlos y Marina celebraron el nacimiento con café recién hecho, sin imaginar que la verdadera prueba estaba apenas comenzando. La naturaleza tiene una forma cruel de recordarnos que la vida y la muerte caminan siempre de la mano, y en la selva amazónica esa verdad se manifiesta con una brutalidad que pocos están preparados para presenciar. La lince, a quien Carlos había comenzado a llamar Aurora por el tono dorado de su pelaje al amanecer, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las profundidades de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas logra penetrar el denso dosel de vegetación, existe un mundo donde cada día es una batalla por la supervivencia. Es un lugar donde los depredadores acechan en cada sombra y donde el más mínimo descuido puede significar la muerte. Pero lo que estaba a punto de suceder en este rincón olvidado del mundo desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el instinto maternal y el coraje animal. Una lince embarazada, con el vientre hinchado por las crías que crecían en su interior, se encontraría cara a cara con uno de los depredadores más letales del planeta, una anaconda de 6 metros de longitud. Lo que siguió fue una batalla tan épica que los pocos testigos que lograron presenciarla jamás olvidarían lo que vieron ese día. El amor de una madre, dicen, no conoce límites. Esta historia demuestra que esa verdad se extiende mucho más allá del reino humano. El doctor Carlos Mendoza había dedicado 30 años de su vida al estudio de los felinos salvajes de Sudamérica. A sus 58 años, con el cabello salpicado de canas y la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol tropical, creía haberlo visto todo. Su estación de investigación, ubicada en las profundidades del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, era su hogar desde hacía más de una década. Aquella mañana de marzo, mientras revisaba las cámaras trampa que había instalado a lo largo del territorio, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su perspectiva sobre la naturaleza para siempre. La selva amazónica despertaba con su sinfonía habitual de sonidos. Los monos aulladores proclamaban su territorio desde las copas de los árboles, mientras las guacamayas pintaban el cielo con sus plumas escarlata. Carlos caminaba por el sendero que había recorrido cientos de veces, sus botas de goma chapoteando en el barro que nunca parecía secarse del todo. El aire húmedo se pegaba a su piel como una segunda capa, pero después de tantos años ya ni lo notaba. Fue entonces cuando la vio por primera vez.
A unos 50 metros de distancia, medio oculta entre los helechos gigantes, una lince hembra descansaba sobre un tronco caído. Carlos se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Los linces eran extremadamente raros en esta región y encontrar uno era un evento extraordinario, pero lo que realmente captó su atención fue el estado del animal. Su vientre estaba notablemente distendido, señal inequívoca de un embarazo avanzado. Calculó que debía estar a pocos días de dar a luz. Con movimientos lentos y deliberados, Carlos sacó su cámara fotográfica y comenzó a documentar el hallazgo. La lince lo había detectado, sus ojos ambarinos fijos en él con esa intensidad característica de los felinos, pero no huyó. Parecía demasiado agotada o demasiado cerca de su momento para desperdiciar energía en una huida innecesaria. Carlos mantuvo su distancia, respetando el espacio del animal mientras tomaba nota mental de su ubicación exacta. Durante los siguientes días, Carlos regresó al mismo lugar cada mañana. La lince había establecido su guarida en un hueco entre las raíces de un árbol ceiba gigante, un lugar protegido y estratégico. El investigador instaló una cámara a distancia prudente, determinado a documentar el nacimiento de los cachorros sin interferir con el proceso natural. Su asistente, una joven bióloga llamada Marina Torres, compartía su entusiasmo por el descubrimiento. «Es increíble, Carlos», dijo Marina mientras revisaban las imágenes en la computadora de la estación. «Los linces casi nunca establecen sus guaridas tan cerca de fuentes de agua. Es arriesgado». Carlos asintió, sus ojos sin apartarse de la pantalla. «Tiene razón de estar preocupada. Esa zona está llena de anacondas. He documentado al menos 3 especímenes de más de 5 metros en ese sector durante el último año. Entonces, ¿por qué elegiría ese lugar?», preguntó Marina con genuina curiosidad. «Probablemente no tuvo opción», respondió Carlos. «Una hembra embarazada necesita acceso constante al agua y presas fáciles. Su movilidad está comprometida. Eligió el mejor lugar disponible dadas sus circunstancias». Lo que ninguno de los dos sabía era que, a menos de 200 metros de la guarida de la lince, una anaconda de proporciones extraordinarias había establecido su propio territorio. La serpiente, una hembra de casi 6 metros y más de 80 kilogramos, era una de las más grandes que Carlos había registrado en toda su carrera. La había apodado Sombra por su habilidad para desaparecer en las aguas oscuras del pantano sin dejar rastro. 3 días después del descubrimiento inicial, las cámaras capturaron el momento que Carlos había estado esperando. La lince había dado a luz a 2 cachorros perfectos, pequeñas bolas de pelo manchado que se arrastraban ciegamente hacia el calor de su madre. Carlos y Marina celebraron el nacimiento con café recién hecho, sin imaginar que la verdadera prueba estaba apenas comenzando. La naturaleza tiene una forma cruel de recordarnos que la vida y la muerte caminan siempre de la mano, y en la selva amazónica, esa verdad se manifiesta con una brutalidad que pocos están preparados para presenciar. La lince, a quien Carlos había comenzado a llamar Aurora por el tono dorado de su pelaje al amanecer, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Los primeros días de vida de los cachorros transcurrieron con la tranquilidad engañosa que a menudo precede a las tormentas. Aurora demostró ser una madre excepcional, atenta y protectora, raramente abandonando la guarida excepto para las necesidades más básicas. Carlos y Marina observaban fascinados a través de las imágenes que las cámaras capturaban cada hora, documentando cada detalle del comportamiento maternal de la lince. Los pequeños, un macho y una hembra, crecían visiblemente cada día, sus ojos aún cerrados, pero sus instintos ya despiertos, mientras buscaban el calor y el alimento que solo su madre podía proporcionarles.
Mira cómo los mantiene siempre entre sus patas delanteras, observó Marina durante una de sus sesiones de monitoreo nocturno. Nunca los deja expuestos, ni siquiera cuando duerme. Carlos asintió, tomando notas en su libreta desgastada. Es un comportamiento defensivo muy pronunciado. He visto madres más relajadas en territorios con menos depredadores. Aurora sabe que está en zona peligrosa. Su instinto le dice que no puede bajar la guardia ni un segundo. Lo que las cámaras no podían mostrarles era lo que sucedía bajo la superficie del agua estancada a pocos metros de la guarida. Sombra, la anaconda gigante, había detectado la presencia de los nuevos habitantes del territorio. Las serpientes constrictoras poseen una capacidad sensorial extraordinaria, capaces de detectar las vibraciones más sutiles y los cambios de temperatura que delatan la presencia de presas potenciales. Los movimientos de Aurora, sus idas y venidas al arroyo cercano, habían creado un patrón que la anaconda había comenzado a estudiar con la paciencia infinita de su especie. Una semana después del nacimiento, Carlos decidió acercarse a la guarida para cambiar las baterías de la cámara principal. Se movió con extremo cuidado, consciente de que cualquier perturbación podría asustar a Aurora y hacerla abandonar a sus crías. El amanecer apenas despuntaba cuando llegó al lugar, la niebla matutina envolviendo la selva en un manto fantasmagórico. Fue entonces cuando vio las marcas en el barro, un surco ancho y profundo, inconfundible para cualquiera que conociera la selva. Se extendía desde el pantano hasta un punto a menos de 20 metros de la guarida de Aurora. El corazón de Carlos se aceleró mientras seguía el rastro con la mirada. El surco desaparecía entre la vegetación densa, pero su mensaje era claro. Sombra había estado explorando el territorio durante la noche. El investigador completó su tarea lo más rápido posible y regresó a la estación con una sensación de urgencia que no había experimentado en años. «Tenemos un problema», anunció a Marina mientras desplegaba un mapa del área sobre la mesa de trabajo. «La anaconda grande, Sombra, está merodeando cerca de la guarida». Marina palideció visiblemente. «¿Qué tan cerca?» «Demasiado cerca», respondió Carlos. «Encontré rastros frescos a menos de 20 metros. Está cazando en ese sector». El dilema ético que enfrentaban era uno que todo biólogo de campo conoce, pero que pocos tienen que confrontar directamente. La regla fundamental de la observación científica es la no intervención. La naturaleza debe seguir su curso, sin importar cuán brutal pueda parecer a los ojos humanos. Los depredadores necesitan comer, las presas mueren y el ciclo continúa como lo ha hecho durante millones de años. Pero Carlos había pasado semanas observando a Aurora, había presenciado el nacimiento de sus cachorros y la idea de ver todo destruido por las mandíbulas de una anaconda le resultaba insoportable. «No podemos hacer nada», dijo finalmente, más para convencerse a sí mismo que a Marina. «Nuestro trabajo es observar y documentar, no interferir». Marina guardó silencio, pero su expresión revelaba que compartía el conflicto interno de su mentor. Ambos sabían que las próximas horas o días determinarían el destino de Aurora y sus crías. Mientras tanto, en la guarida bajo las raíces de la ceiba, Aurora percibía el peligro con cada fibra de su ser. Los felinos poseen un sexto sentido para detectar amenazas, una combinación de olfato agudo, oído excepcional y una intuición desarrollada a lo largo de millones de años de evolución. Aunque no había visto a la anaconda, sabía que algo acechaba en las sombras. Sus cachorros, ahora de 10 días de edad, habían comenzado a abrir los ojos, revelando el mismo tono ambarino que caracterizaba a su madre. Eran completamente dependientes de ella, incapaces de caminar más que unos pocos pasos tambaleantes,
vulnerables de una manera que hacía que el instinto protector de Aurora se intensificara hasta niveles casi insoportables. La lince comenzó a cambiar sus patrones de comportamiento. Sus salidas al arroyo se volvieron más cortas y menos frecuentes. Pasaba más tiempo olfateando el aire, sus orejas girando constantemente para captar cualquier sonido sospechoso. Carlos notó estos cambios en las grabaciones y supo exactamente lo que significaban. «Ella lo sabe», murmuró mientras revisaba las imágenes. «Sabe que hay algo ahí afuera». La pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta flotaba en el aire húmedo de la estación de investigación. ¿Qué haría Aurora cuando el peligro finalmente se materializara? Huir significaría abandonar a sus crías indefensas. Quedarse significaría enfrentar a un depredador que superaba su peso por más de 4 veces. La respuesta llegaría más pronto de lo que cualquiera esperaba, y cuando llegara, desafiaría todo lo que creían saber sobre los límites del instinto maternal. La 12ª noche después del nacimiento de los cachorros comenzó como cualquier otra en la selva amazónica. El coro nocturno de insectos y anfibios llenaba el aire con su sinfonía interminable, mientras la luna llena proyectaba sombras plateadas a través del dosel vegetal. Carlos había decidido quedarse despierto monitoreando las cámaras en tiempo real, una decisión que más tarde describiría como guiada por algo más que simple curiosidad científica. Marina dormía en la habitación contigua, exhausta después de un día de recolección de muestras en el sector norte del parque. A las 11:43 de la noche, la cámara infrarroja captó el primer movimiento. Carlos se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos para distinguir las formas en la imagen granulada. Al principio pensó que era una rama moviéndose con el viento, pero la noche estaba completamente quieta. Entonces lo vio claramente, un cuerpo masivo deslizándose entre la vegetación con una fluidez que desafiaba su enorme tamaño. Sombra había salido de casa. La anaconda se movía con la paciencia característica de su especie, cada centímetro de avance calculado y deliberado. Su lengua bífida probaba el aire constantemente, siguiendo el rastro de calor y olor que emanaba de la guarida de Aurora. Carlos sintió que el estómago se le contraía mientras observaba el avance inexorable del reptil. Despertó a Marina con un grito ahogado y ambos se quedaron paralizados frente a la pantalla, testigos impotentes de lo que parecía ser una tragedia anunciada. En la guarida, Aurora despertó súbitamente. Sus ojos se abrieron de golpe y sus orejas se giraron hacia la entrada del refugio. Los cachorros, ajenos al peligro, continuaban durmiendo acurrucados contra su vientre tibio. La lince olfateó el aire y cada músculo de su cuerpo se tensó al reconocer el olor distintivo del depredador que se aproximaba. Era un olor almizclado, antiguo, que evocaba millones de años de evolución y muerte. Aurora sabía exactamente qué significaba ese olor, y por primera vez desde que había llegado a este territorio, consideró la posibilidad de huir. Pero huir significaba abandonar a sus crías. Los pequeños apenas podían arrastrarse unos centímetros, sus patas demasiado débiles para sostener el peso de sus cuerpos regordetes. No sobrevivirían ni 5 minutos solos en la selva. Aurora miró a sus cachorros dormidos y algo cambió en su mirada. El miedo dio paso a una determinación férrea que transformó su postura por completo. Se levantó lentamente, colocando su cuerpo entre la entrada de la guarida y sus crías, y esperó. Carlos observaba la escena con el corazón en la garganta. La cámara mostraba a Sombra aproximándose desde el este, su cuerpo serpenteando entre los helechos con una gracia letal. La anaconda medía casi 6 metros de longitud, su circunferencia comparable a la de un tronco de árbol mediano.
Sus escamas brillaban con un patrón de manchas oscuras sobre fondo oliváceo, un camuflaje perfecto para las aguas turbias donde normalmente habitaba. Pero esta noche había abandonado su elemento acuático, atraída por la promesa de una presa fácil. «Va a entrar en la guarida», susurró Marina, su voz apenas audible. Carlos no respondió. No había nada que decir, nada que hacer excepto observar y documentar. Las reglas de la investigación científica eran claras, pero en ese momento, esas reglas parecían obscenamente inadecuadas. La anaconda se detuvo a unos 3 metros de la entrada de la guarida. Su cabeza se elevó del suelo, probando el aire con su lengua mientras evaluaba la situación. Podía detectar múltiples fuentes de calor en el interior, la grande y las dos pequeñas. Las pequeñas serían más fáciles de capturar y tragar, pero la grande representaba más alimento. Sombra tomó su decisión y comenzó a avanzar nuevamente. Aurora escuchó el susurro de las escamas contra las hojas secas. El sonido era casi imperceptible, pero para sus oídos afinados por millones de años de evolución felina, era tan claro como un trueno. La lince bajó su cuerpo hasta casi tocar el suelo, adoptando la postura de ataque característica de su especie. Sus garras se extendieron, curvándose como pequeñas cimitarras, y un gruñido bajo comenzó a formarse en su garganta. No era un sonido de miedo, sino de advertencia, un mensaje ancestral que decía: «Acércate más y lo lamentarás». La cabeza de la anaconda apareció en la entrada de la guarida, sus ojos sin párpados reflejando la escasa luz de la luna. Por un momento interminable, depredador y protectora se miraron fijamente. Sombra evaluaba las probabilidades, calculando el riesgo contra la recompensa con la fría lógica de un cerebro reptiliano. Aurora no calculaba nada. Cada fibra de su ser estaba enfocada en una única verdad absoluta. Sus crías no morirían esta noche. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que las cámaras apenas pudieron capturarlo. Aurora lanzó un zarpazo fulminante hacia la cabeza de la anaconda, sus garras trazando arcos brillantes en la oscuridad. Sombra retrocedió instintivamente, pero no lo suficientemente rápido. 3 surcos paralelos aparecieron en su hocico, la sangre oscura brotando de las heridas. La serpiente emitió un siseo de sorpresa y dolor, un sonido que Carlos jamás había escuchado en todos sus años de investigación. Aurora no esperó a ver el efecto de su ataque. Avanzó hacia la entrada, sus dientes expuestos en un gruñido que resonó en la noche, como el rugido de un animal 10 veces su tamaño. La batalla había comenzado, y ninguno de los dos animales estaba dispuesto a retroceder. Sombra, herida pero lejos de estar derrotada, se retiró unos metros para reagruparse. La anaconda no estaba acostumbrada a que sus presas presentaran resistencia significativa. Su método de caza dependía de la sorpresa y la constricción rápida, no del combate prolongado. Pero el olor de los cachorros seguía llamándola, una promesa de alimento fácil que su instinto primitivo no podía ignorar fácilmente. En la estación de investigación, Carlos y Marina permanecían pegados a la pantalla, olvidando respirar durante largos segundos. El investigador había activado la grabación de emergencia, consciente de que estaban presenciando algo que probablemente ningún científico había documentado antes. Un enfrentamiento directo entre un felino mediano y una de las serpientes más grandes del mundo era extraordinariamente raro. Que ese felino fuera una hembra lactante defendiendo a sus crías lo convertía en algo único. Aurora no abandonó su posición en la entrada de la guarida. Su cuerpo bloqueaba completamente el acceso y sus ojos no se apartaban ni un segundo de la serpiente que se retorcía entre la vegetación cercana. Detrás de ella,
Los cachorros habían despertado con el ruido y emitían pequeños maullidos de confusión y hambre. Aurora no podía permitirse el lujo de consolarlos. Toda su atención debía permanecer enfocada en la amenaza que acechaba en las sombras. Sombra comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez cambió su estrategia. En lugar de aproximarse directamente a la entrada, comenzó a rodear la guarida, buscando un punto de acceso alternativo. Las anacondas son sorprendentemente inteligentes para ser reptiles, capaces de resolver problemas y adaptar sus tácticas cuando el enfoque directo fracasa. La serpiente se deslizó hacia la parte trasera de la estructura de raíces, donde el espacio entre ellas era más estrecho pero potencialmente accesible. Aurora percibió el cambio de posición inmediatamente. Sus orejas giraron siguiendo el sonido del cuerpo masivo arrastrándose sobre las hojas y comprendió con horror lo que la anaconda intentaba hacer. Si Sombra lograba entrar por la parte trasera, Aurora quedaría atrapada entre la serpiente y la salida, incapaz de defender a sus crías efectivamente. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora. Con un movimiento que sorprendió incluso a los observadores humanos, Aurora salió de la guarida y se lanzó directamente hacia donde Sombra se encontraba maniobrando. La lince aterrizó sobre el cuerpo de la anaconda a mitad de su longitud, sus garras traseras rasgando las escamas mientras buscaba un punto de apoyo. Sombra reaccionó instintivamente, su cuerpo contorsionándose con una fuerza brutal en un intento de atrapar a su atacante. Lo que siguió fue un torbellino de pelaje, escamas y violencia primitiva. Aurora mordió y arañó con una ferocidad que parecía imposible para un animal de su tamaño, mientras Sombra intentaba envolver sus anillos alrededor del cuerpo de la lince. Era una carrera contra el tiempo. Si la anaconda lograba completar una constricción, Aurora moriría aplastada en cuestión de minutos. Pero si la lince lograba infligir suficiente daño antes de ser atrapada, podría convencer a la serpiente de buscar presas más fáciles. Carlos se encontró de pie sin recordar haberse levantado. Sus manos temblaban mientras observaba la lucha en la pequeña pantalla. Junto a él, Marina murmuraba algo que sonaba como una plegaria en español antiguo, algo que quizás había aprendido de su abuela en algún pueblo remoto de los Andes. Ninguno de los dos podía apartar la mirada del combate que se desarrollaba ante sus ojos. Aurora logró escapar del primer intento de constricción mediante un giro imposible que solo un felino podía ejecutar. Aterrizó a 1 metro de distancia, jadeando, pero inmediatamente adoptó nuevamente su postura de ataque. La sangre manchaba su pelaje dorado, aunque no estaba claro si era suya o de la serpiente. Sombra también mostraba señales del combate. Múltiples laceraciones adornaban su cuerpo, algunas lo suficientemente profundas como para exponer el músculo rosado debajo de las escamas. La serpiente pareció reconsiderar su estrategia. Las anacondas no son animales que busquen el conflicto innecesario. Son emboscadoras pacientes que prefieren presas que no puedan defenderse. Esta lince claramente no era una presa ordinaria. Sombra comenzó a retroceder lentamente, su cuerpo describiendo una curva defensiva mientras mantenía su cabeza orientada hacia Aurora. Pero Aurora no estaba satisfecha con una simple retirada. Mientras la serpiente aún estuviera cerca de su guarida, sus cachorros permanecían en peligro. La lince necesitaba enviar un mensaje que la anaconda no pudiera malinterpretar, un mensaje que quedara grabado en el cerebro primitivo del reptil para siempre. Con un rugido que resonó entre los árboles, Aurora se lanzó nuevamente al ataque. Esta vez, su objetivo fue específico, la cabeza de la serpiente. Los felinos son cazadores precisos, capaces de calcular trayectorias y puntos débiles con una exactitud letal.
Aurora sabía instintivamente que la cabeza era el centro de control, el punto donde el daño tendría el mayor impacto psicológico. Sus garras delanteras se clavaron en el cuello de Sombra, justo detrás del cráneo, mientras sus dientes buscaban cualquier punto vulnerable que pudieran encontrar. Sombra se sacudió violentamente, su cuerpo azotando el suelo del bosque con una fuerza que arrancó plantas de raíz y levantó nubes de hojas descompuestas. Aurora mantuvo su agarre con una determinación sobrenatural, sus músculos ardiendo por el esfuerzo, mientras era sacudida como una muñeca de trapo. El dolor era irrelevante, el cansancio era irrelevante. Solo existían sus cachorros y la necesidad absoluta de protegerlos. La batalla había comenzado y ninguno de los dos animales estaba dispuesto a retroceder. Sombra, herida pero lejos de estar derrotada, se retiró unos metros para reagruparse. La anaconda no estaba acostumbrada a que sus presas presentaran resistencia significativa. Su método de caza dependía de la sorpresa y la constricción rápida, no del combate prolongado, pero el olor de los cachorros seguía llamándola, una promesa de alimento fácil que su instinto primitivo no podía ignorar fácilmente. En la estación de investigación, Carlos y Marina permanecían pegados a la pantalla, olvidando respirar durante largos segundos. El investigador había activado la grabación de emergencia, consciente de que estaban presenciando algo que probablemente ningún científico había documentado antes. Un enfrentamiento directo entre un felino mediano y una de las serpientes más grandes del mundo era extraordinariamente raro. Que ese felino fuera una hembra lactante defendiendo a sus crías lo convertía en algo único. Aurora no abandonó su posición en la entrada de la guarida. Su cuerpo bloqueaba completamente el acceso y sus ojos no se apartaban ni un segundo de la serpiente que se retorcía entre la vegetación cercana. Detrás de ella, los cachorros habían despertado con el ruido y emitían pequeños maullidos de confusión y hambre. Aurora no podía permitirse el lujo de consolarlos. Toda su atención debía permanecer enfocada en la amenaza que acechaba en las sombras. Sombra comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez cambió su estrategia. En lugar de aproximarse directamente a la entrada, comenzó a rodear la guarida, buscando un punto de acceso alternativo. Las anacondas son sorprendentemente inteligentes para ser reptiles, capaces de resolver problemas y adaptar sus tácticas cuando el enfoque directo fracasa. La serpiente se deslizó hacia la parte trasera de la estructura de raíces, donde el espacio entre ellas era más estrecho pero potencialmente accesible. Aurora percibió el cambio de posición inmediatamente. Sus orejas giraron siguiendo el sonido del cuerpo masivo arrastrándose sobre las hojas y comprendió con horror lo que la anaconda intentaba hacer. Si Sombra lograba entrar por la parte trasera, Aurora quedaría atrapada entre la serpiente y la salida, incapaz de defender a sus crías efectivamente. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora. Con un movimiento que sorprendió incluso a los observadores humanos, Aurora salió de la guarida y se lanzó directamente hacia donde Sombra se encontraba maniobrando. La lince aterrizó sobre el cuerpo de la anaconda a mitad de su longitud, sus garras traseras rasgando las escamas mientras buscaba un punto de apoyo. Sombra reaccionó instintivamente, su cuerpo contorsionándose con una fuerza brutal en un intento de atrapar a su atacante. Lo que siguió fue un torbellino de pelaje, escamas y violencia primitiva. Aurora mordió y arañó con una ferocidad que parecía imposible para un animal de su tamaño, mientras Sombra intentaba envolver sus anillos alrededor del cuerpo de la lince. Era una carrera contra el tiempo. Si la anaconda lograba completar una constricción, Aurora moriría aplastada en cuestión de minutos. Pero si la lince lograba infligir suficiente daño antes de ser atrapada,
podría convencer a la serpiente de buscar presas más fáciles. Carlos se encontró de pie sin recordar haberse levantado. Sus manos temblaban mientras observaba la lucha en la pequeña pantalla. Junto a él, Marina murmuraba algo que sonaba como una plegaria en español antiguo, algo que quizás había aprendido de su abuela en algún pueblo remoto de los Andes. Ninguno de los dos podía apartar la mirada del combate que se desarrollaba ante sus ojos. Aurora logró escapar del primer intento de constricción mediante un giro imposible que solo un felino podía ejecutar. Aterrizó a 1 metro de distancia, jadeando, pero inmediatamente adoptó nuevamente su postura de ataque. La sangre manchaba su pelaje dorado, aunque no estaba claro si era suya o de la serpiente. Sombra también mostraba señales del combate. Múltiples laceraciones adornaban su cuerpo, algunas lo suficientemente profundas como para exponer el músculo rosado debajo de las escamas. La serpiente pareció reconsiderar su estrategia. Las anacondas no son animales que busquen el conflicto innecesario. Son emboscadoras pacientes que prefieren presas que no puedan defenderse. Esta lince claramente no era una presa ordinaria. Sombra comenzó a retroceder lentamente, su cuerpo describiendo una curva defensiva mientras mantenía su cabeza orientada hacia Aurora. Pero Aurora no estaba satisfecha con una simple retirada. Mientras la serpiente aún estuviera cerca de su guarida, sus cachorros permanecían en peligro. La lince necesitaba enviar un mensaje que la anaconda no pudiera malinterpretar, un mensaje que quedara grabado en el cerebro primitivo del reptil para siempre. Con un rugido que resonó entre los árboles, Aurora se lanzó nuevamente al ataque. Esta vez, su objetivo fue específico: la cabeza de la serpiente. Los felinos son cazadores precisos, capaces de calcular trayectorias y puntos débiles con una exactitud letal. Aurora sabía instintivamente que la cabeza era el centro de control, el punto donde el daño tendría el mayor impacto psicológico. Sus garras delanteras se clavaron en el cuello de Sombra, justo detrás del cráneo, mientras sus dientes buscaban cualquier punto vulnerable que pudieran encontrar. Sombra se sacudió violentamente, su cuerpo azotando el suelo del bosque con una fuerza que arrancó plantas de raíz y levantó nubes de hojas descompuestas. Aurora mantuvo su agarre con una determinación sobrenatural, sus músculos ardiendo por el esfuerzo mientras era sacudida como una muñeca de trapo. El dolor era irrelevante, el cansancio era irrelevante. Solo existían sus cachorros y la necesidad absoluta de protegerlos. El combate alcanzó su punto culminante en un claro iluminado por la luna, a pocos metros de la guarida donde los cachorros esperaban el regreso de su madre. Aurora y Sombra estaban entrelazadas en un abrazo mortal, cada una luchando por obtener la ventaja decisiva. La anaconda había logrado envolver una sección de sus anillos alrededor del torso de la lince, comenzando a aplicar la presión que había matado a cientos de presas antes. Aurora sentía sus costillas protestando bajo la constricción implacable, el aire siendo expulsado de sus pulmones con cada segundo que pasaba. Pero en ese momento de máximo peligro, el instinto maternal de Aurora alcanzó niveles que desafiaban toda explicación biológica. Con un esfuerzo que parecía imposible, la lince logró liberar una de sus patas delanteras del agarre de la serpiente. Sus garras, afiladas como navajas, encontraron uno de los ojos de Sombra y se hundieron profundamente en el tejido blando. La anaconda emitió un sonido que ninguno de los científicos había escuchado jamás, un siseo agónico que contenía algo parecido al terror puro. Los anillos se aflojaron momentáneamente y ese momento fue todo lo que Aurora necesitaba. La lince se retorció fuera del agarre mortal,
dejando mechones de pelaje atrapados entre las escamas de la serpiente, pero libre. Aterrizó torpemente, sus patas temblando por el esfuerzo y la falta de oxígeno, pero inmediatamente se giró para enfrentar a su adversaria nuevamente. Sombra se había retirado varios metros, su cabeza moviéndose erráticamente mientras intentaba procesar la pérdida de visión en un ojo. La sangre oscura goteaba de la cuenca dañada, mezclándose con la tierra húmeda del bosque. La anaconda ya no parecía interesada en continuar el ataque. Cada instinto de supervivencia en su cerebro reptiliano le gritaba que se alejara, que buscara refugio en las aguas del pantano, donde podría recuperarse de sus heridas. Carlos observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin vergüenza alguna por la emoción que lo embargaba. 30 años de carrera científica, miles de horas de observación, y jamás había presenciado nada comparable a lo que esta madre estaba haciendo por sus crías. Marina había abandonado cualquier pretensión de objetividad profesional y sollozaba abiertamente junto a él, sus manos cubriendo su boca mientras presenciaba el momento decisivo. Aurora no persiguió a la serpiente en retirada. Su cuerpo estaba al límite, cada respiración enviando oleadas de dolor a través de sus costillas magulladas, pero permaneció de pie, sus ojos fijos en sombra hasta que la anaconda desapareció completamente entre la vegetación, arrastrándose hacia el pantano que era su hogar. Solo entonces, cuando el último vestigio de la serpiente se desvaneció en la oscuridad, Aurora permitió que sus patas cedieran. La lince se desplomó sobre el suelo del bosque, jadeando con respiraciones superficiales y dolorosas. Manchas de sangre decoraban su pelaje dorado, algunas propias y otras de su adversaria. Permaneció inmóvil durante varios minutos, recuperando fuerzas que parecían haberse agotado por completo. Pero incluso en su estado de exhaustión total, sus orejas permanecían alertas, girando para captar cualquier sonido que pudiera indicar el regreso del peligro. Desde la guarida, los maullidos de los cachorros se hicieron más insistentes. Habían estado solos durante la batalla, sus pequeñas mentes incapaces de comprender lo que sucedía, pero conscientes de la ausencia de su madre. El sonido pareció penetrar la niebla de agotamiento que envolvía a Aurora. La lince levantó la cabeza, sus ojos encontrando la dirección de donde provenían los llamados de sus crías. Con un esfuerzo visible, Aurora se puso de pie. Sus movimientos eran rígidos y dolorosos, muy diferentes de la gracia fluida que normalmente caracterizaba a los felinos. Cojeaba notablemente de su pata trasera izquierda, donde la constricción de sombra había causado algún tipo de daño muscular. Pero caminó, paso a paso, con una determinación que trascendía el dolor físico. La lince regresó a su guarida. Carlos y Marina observaron en silencio reverencial mientras Aurora entraba nuevamente en el refugio, bajo las raíces de la ceiba. A través de la cámara infrarroja, pudieron ver cómo la madre se acurrucaba junto a sus cachorros, permitiendo que se alimentaran mientras ella descansaba su cuerpo maltratado. Los pequeños, ajenos a la batalla épica que acababa de librarse por sus vidas, succionaban con la misma avidez de siempre. «Lo logró», susurró Marina, su voz ronca por las lágrimas. Carlos asintió lentamente, sin encontrar palabras adecuadas para lo que acababan de presenciar. El investigador había construido su carrera sobre la observación objetiva y el análisis científico, pero esta noche había presenciado algo que desafiaba la categorización fría de los datos. Había visto el amor en su forma más pura y primitiva, un amor dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la propia vida, por proteger a los más vulnerables. El amanecer encontró a Carlos todavía frente a la pantalla, incapaz de dormir.
Marina se había retirado a su habitación hace unas horas, pero él no podía apartar los ojos de la imagen de Aurora descansando con sus cachorros. La lince dormía profundamente, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento total después de la prueba más extrema de su vida. Los pequeños dormían también, sus barrigas llenas y sus cuerpos tibios contra el pelaje de su madre. Mientras el sol tropical comenzaba a filtrar sus primeros rayos a través del dosel vegetal, Carlos comenzó a escribir en su diario de campo. Las palabras fluían con una facilidad que rara vez experimentaba, como si la historia que acababa de presenciar exigiera ser contada. No sabía entonces que esa historia cambiaría no solo su comprensión de la naturaleza, sino también el curso de su vida profesional para siempre. Los días que siguieron a la batalla fueron críticos para Aurora. Las heridas que había sufrido durante el enfrentamiento con Sombra eran más severas de lo que las cámaras podían revelar a distancia. Carlos observaba con creciente preocupación cómo la lince se movía con dificultad cada vez que abandonaba la guarida para beber agua del arroyo cercano. Su cojera había empeorado, y había momentos en que parecía que su pata trasera izquierda apenas podía sostener su peso. El dilema ético que había atormentado a Carlos antes de la batalla regresó con fuerza renovada. La regla de no intervención era clara, pero ver a Aurora luchar por sobrevivir mientras amamantaba a 2 cachorros hambrientos era una tortura que ponía a prueba todos sus principios profesionales. Marina compartía su angustia, y las conversaciones entre mentor y estudiante se habían vuelto cada vez más tensas a medida que debatían qué hacer. «No podemos simplemente dejarla morir», argumentaba Marina durante el desayuno del tercer día después del ataque. Luchó por sus crías, sobrevivió contra toda probabilidad, y ahora va a sucumbir por una infección que podríamos tratar fácilmente. Carlos suspiraba, sus ojos cansados revelando noches de sueño interrumpido. «Lo sé, Marina, créeme que lo sé, pero si intervenimos, creamos dependencia. Aurora podría perder su capacidad de sobrevivir en estado salvaje. ¿Y entonces qué pasa con los cachorros cuando crezcan?» «Pero la naturaleza ya intervino», respondió Marina con una pasión que Carlos reconocía de sus propios años jóvenes. «Esa anaconda no es parte del ecosistema normal de los linces. Sombra es una anomalía, un individuo extraordinariamente grande que probablemente fue desplazado de su territorio original por la deforestación. Estamos viendo las consecuencias de la intervención humana en el ecosistema, no el equilibrio natural». El argumento de Marina era válido, y Carlos lo sabía. Las fronteras del parque habían cambiado múltiples veces en las últimas décadas, empujando a especies que normalmente no interactuarían a compartir territorios cada vez más reducidos. Sombra era efectivamente un producto del impacto humano en el ambiente, una serpiente que había crecido hasta proporciones extraordinarias en un ecosistema alterado por factores externos. Mientras los científicos debatían, Aurora continuaba su lucha silenciosa por la supervivencia. La lince había desarrollado una fiebre que era evidente incluso en las imágenes térmicas de las cámaras. Sus movimientos se habían vuelto letárgicos y pasaba cada vez más tiempo dormida, mientras sus cachorros competían por acceso a la leche que su cuerpo debilitado luchaba por producir. Los pequeños también mostraban señales de estrés, sus maullidos más frecuentes y sus cuerpos menos rollizos que una semana antes. El quinto día después de la batalla, Carlos tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera. Se levantó antes del amanecer, preparó un pequeño kit médico y caminó hacia la guarida de Aurora con la determinación de alguien que ha hecho las paces con las consecuencias de sus acciones.
Marina lo esperaba en la entrada de la estación, ya vestida y equipada. No dijo una palabra, simplemente asintió y lo siguió hacia el bosque. Encontraron a Aurora en peor estado de lo que las cámaras habían sugerido. La lince apenas levantó la cabeza cuando los humanos se aproximaron, su cuerpo demasiado debilitado para montar cualquier tipo de defensa. Los cachorros se acurrucaron contra su madre, sus pequeños ojos observando a los extraños con una mezcla de curiosidad y temor. Carlos trabajó con rapidez y eficiencia, administrando antibióticos y antiinflamatorios mientras Marina monitoreaba los signos vitales del animal. La herida en la pata de Aurora estaba infectada, como Carlos había temido. Limpió la zona con solución antiséptica, aplicó un ungüento antibacteriano y vendó el área con materiales que la lince podría quitarse fácilmente una vez que se recuperara. Todo el procedimiento duró menos de 15 minutos, pero para Carlos se sintió como una eternidad. Cada segundo que pasaba cerca de la guarida era un segundo en que podría estar alterando irrevocablemente la relación de Aurora con los humanos. Mientras trabajaba, Carlos no pudo evitar examinar más de cerca las heridas que Aurora había sufrido durante su batalla con Sombra. Los surcos dejados por las escamas de la anaconda durante la constricción eran visibles en su torso, moretones profundos que tardarían semanas en sanar completamente. Pero también vio las marcas de sus propias garras en la sangre seca que manchaba su pelaje, evidencia del daño que había infligido a su adversaria. «Eres una guerrera», susurró Carlos mientras terminaba su trabajo. «Una verdadera guerrera». Aurora lo miró con ojos que parecían contener una inteligencia antigua, una comprensión que trascendía las barreras entre especies. Por un momento, hombre y felino compartieron algo indefinible, un reconocimiento mutuo que Carlos guardaría en su memoria para siempre. La recuperación de Aurora fue notablemente rápida una vez que los antibióticos comenzaron a hacer efecto. En menos de una semana, la lince había recuperado gran parte de su movilidad y sus cachorros mostraban nuevamente el crecimiento saludable que se esperaba de su edad. Carlos continuó monitoreando desde la distancia, resistiendo la tentación de realizar más visitas que pudieran crear dependencia. Marina había comenzado a compilar toda la documentación del caso, incluyendo las grabaciones de video de la batalla y los registros médicos de la intervención. «Lo que tenemos aquí es histórico», le dijo a Carlos una tarde mientras revisaban el material. «Nunca se ha documentado nada parecido». Carlos asintió, consciente de que la historia de Aurora y Sombra merecía ser contada al mundo. Pero primero, necesitaban asegurarse de que la valiente madre completara su misión de criar a sus cachorros hasta la independencia. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero milagrosa. Aurora recuperó completamente su fuerza y las heridas que habían amenazado su vida se convirtieron en cicatrices que contaban la historia de su valentía. Sus cachorros, ahora de casi 6 semanas de edad, habían comenzado a explorar los alrededores de la guarida bajo la mirada vigilante de su madre. Carlos y Marina observaban maravillados cómo los pequeños daban sus primeros pasos torpes hacia la independencia, sus personalidades comenzando a emerger con cada día que pasaba. El macho, al que Carlos había apodado Rayo por su energía inagotable, era el más aventurero de los dos. Constantemente probaba los límites establecidos por Aurora, alejándose más de lo permitido y obligando a su madre a traerlo de regreso con suaves mordiscos en el cuello. La hembra, a quien Marina había nombrado Luna por las manchas pálidas que adornaban su pelaje, era más cautelosa y observadora, prefiriendo estudiar su entorno antes de aventurarse en él. Aurora había demostrado ser una madre excepcional en todos los sentidos. Más allá de su heroica defensa contra Sombra,
Su dedicación diaria a la crianza de sus cachorros era un testimonio del instinto maternal en su forma más pura. Les enseñaba a acechar presas pequeñas, a trepar a los troncos caídos y a reconocer los sonidos del bosque que podían significar peligro. Cada lección era impartida con una paciencia infinita que contrastaba con la ferocidad que había mostrado durante la batalla. La historia de Aurora había comenzado a trascender los límites de la estación de investigación. Carlos había compartido algunos fragmentos del video con colegas de otras instituciones, y la respuesta había sido abrumadora. Biólogos de todo el mundo solicitaban acceso a la documentación completa, y varias revistas científicas habían expresado interés en publicar el caso. Pero Carlos era cauteloso con la exposición mediática, consciente de que demasiada atención podría atraer visitantes indeseados al territorio de Aurora. Una mañana de abril, aproximadamente 2 meses después de la batalla, Carlos recibió una llamada que cambiaría el rumbo del proyecto. Era la directora del Instituto de Conservación de Fauna Silvestre, una organización con sede en Quito que financiaba gran parte de la investigación en el parque. Doctora Elena Vargas, una mujer cuya reputación en el campo de la conservación era legendaria, había visto los videos y quería reunirse personalmente con Carlos y Marina. El encuentro tuvo lugar en la estación de investigación 3 días después. La doctora Vargas llegó acompañada de un pequeño equipo de documentalistas y un camarógrafo que había ganado premios internacionales por su trabajo en naturaleza. Carlos sintió una mezcla de orgullo y aprensión mientras les mostraba las instalaciones y compartía la historia completa de Aurora. «Lo que ustedes han documentado es extraordinario», dijo la doctora Vargas después de ver las grabaciones de la batalla por tercera vez. «Pero más extraordinario aún es la decisión que tomaron de intervenir para salvar su vida». Carlos esperaba una reprimenda, una lectura sobre los protocolos de no intervención que había violado. En cambio, la doctora lo sorprendió con una sonrisa. La conservación moderna no puede seguir operando bajo reglas absolutas. Cada situación es única, y ustedes demostraron el juicio necesario para reconocerlo. La propuesta que la doctora Vargas traía consigo era ambiciosa. El instituto quería crear un documental sobre Aurora que pudiera utilizarse como herramienta educativa en escuelas de todo Ecuador y más allá. La historia de una madre luchando contra un depredador gigante para proteger a sus crías tenía el potencial de conectar con audiencias que normalmente no se interesaban por la conservación de la fauna silvestre, pero había condiciones importantes que debían respetarse. Nada de circo mediático, estableció Carlos firmemente durante las negociaciones. Aurora y sus cachorros no serán tratados como celebridades. Su bienestar tiene prioridad absoluta sobre cualquier consideración de producción. La doctora Vargas estuvo de acuerdo sin reservas y juntos diseñaron un protocolo de filmación que minimizaría cualquier impacto en los animales. Mientras los adultos planificaban el futuro, Rayo y Luna continuaban creciendo y desarrollándose. A las 8 semanas de edad, habían comenzado a consumir pequeñas cantidades de carne que Aurora traía a la guarida después de sus cacerías. Sus dientes de leche habían dado paso a colmillos más afilados, y sus cuerpos se habían vuelto más musculosos y ágiles. Las peleas juguetonas entre los hermanos se habían vuelto más intensas, preparándolos para las realidades de la vida adulta. Carlos notó con interés que Aurora había comenzado a llevar a los cachorros en expediciones cortas fuera de la guarida. Estas salidas eran cuidadosamente planificadas, siempre durante las horas del día cuando los depredadores nocturnos como Sombra eran menos activos. La lince guiaba a sus crías por rutas que evitaban las zonas más peligrosas del territorio, enseñándoles el mapa mental que necesitarían para sobrevivir por su cuenta.
Una tarde, las cámaras capturaron un momento que conmovió profundamente a todo el equipo. Aurora había llevado a los cachorros al arroyo donde ella misma bebía todos los días. Mientras Rayo y Luna chapoteaban torpemente en el agua poco profunda, Aurora permaneció vigilante en la orilla, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. Pero hubo un instante, apenas unos segundos, en que la lince pareció relajarse por completo. Su mirada se posó en sus cachorros jugando, y algo en su expresión cambió. Era imposible proyectar emociones humanas en un animal salvaje, pero Carlos habría jurado que vio orgullo en esos ojos ambarinos. Orgullo y algo parecido a la paz. «Ellos son su victoria», murmuró Marina mientras observaban la escena. Todo lo que sufrió, todo el dolor y el miedo, valió la pena por este momento. Carlos asintió en silencio, comprendiendo que estaban presenciando algo sagrado, la maternidad en su esencia más pura, sin adornos ni complicaciones. Solo una madre y sus crías, vivos y juntos, contra todas las probabilidades que la naturaleza había puesto en su camino. La producción del documental comenzó con la llegada del otoño amazónico, esa época del año en que las lluvias disminuyen ligeramente y el bosque respira con un ritmo diferente. El equipo de filmación, liderado por el aclamado director de naturaleza Roberto Fuentes, se instaló en una extensión de la estación de investigación construida específicamente para este propósito. Carlos había insistido en mantener una distancia mínima de 500 metros de la guarida de Aurora, y todas las tomas cercanas serían capturadas exclusivamente por las cámaras automáticas que ya formaban parte del paisaje familiar para la lince. Roberto Fuentes era un hombre de pocas palabras pero de visión extraordinaria. Había pasado 3 décadas documentando la fauna de Sudamérica, desde los pingüinos de la Patagonia hasta los jaguares del Pantanal brasileño. Pero cuando vio las grabaciones de la batalla entre Aurora y Sombra, admitió que nunca había presenciado nada comparable. «Esto no es solo naturaleza», le dijo a Carlos durante su primera reunión. «Esto es mitología viviente. Una madre enfrentando a un monstruo por sus hijos. Es la historia más antigua del mundo, contada por animales que no saben que están siendo observados». Los cachorros tenían ahora 3 meses de edad y habían alcanzado un tamaño considerable. Rayo había desarrollado una constitución robusta que prometía convertirlo en un macho formidable, mientras que Luna exhibía la elegancia ágil característica de las hembras de su especie. Ambos habían comenzado a practicar técnicas de caza rudimentarias, acechando insectos y pequeños lagartos bajo la supervisión paciente de Aurora. Sus fracasos eran frecuentes y a menudo cómicos, pero cada intento los acercaba más a la competencia que necesitarían para sobrevivir. Aurora había cambiado sutilmente desde la batalla con Sombra. Carlos notaba una hipervigilancia que no había estado presente antes del ataque, una tendencia a examinar cada sombra y cada sonido con intensidad renovada. La cicatriz en su pata trasera, aunque completamente curada, servía como recordatorio permanente de lo cerca que había estado de la muerte. La lince nunca más había bajado la guardia, ni siquiera durante los momentos más tranquilos del día. El equipo de filmación capturó cientos de horas de material durante las semanas siguientes. Registraron las lecciones de caza que Aurora impartía a sus crías, los juegos entre hermanos que fortalecían sus músculos y reflejos, y los momentos de ternura que revelaban la profundidad del vínculo entre madre e hijos. Pero el metraje más valioso seguía siendo la grabación original de la batalla, esos minutos de violencia primitiva que habían iniciado todo. Una noche, mientras revisaban el material del día, Roberto hizo una observación que sorprendió a todos. «Necesitamos saber qué pasó con la anaconda», dijo,
señalando un mapa del territorio en la pared. La historia está incompleta sin ese elemento. Carlos frunció el ceño considerando la sugerencia. No había pensado en Sombra desde hacía semanas, su atención completamente enfocada en Aurora y los cachorros. Pero Roberto tenía razón. El destino de la serpiente era parte integral de la narrativa. Las cámaras del sector pantanoso habían capturado imágenes esporádicas de Sombra durante los meses posteriores a la batalla. La anaconda había sobrevivido, aunque las heridas infligidas por Aurora habían dejado marcas permanentes. El ojo que la lince había destruido nunca se recuperaría, y varias cicatrices gruesas decoraban el cuerpo de la serpiente como medallas de una guerra perdida. Pero lo más significativo era el cambio en su comportamiento territorial. Sombra había abandonado completamente la zona cercana a la guarida de Aurora. Las imágenes mostraban a la anaconda manteniéndose estrictamente en el sector más profundo del pantano, evitando las rutas que anteriormente había utilizado para cazar. Era imposible saber si este cambio era resultado del trauma físico o psicológico, pero el efecto era innegable. La serpiente que había aterrorizado ese sector del bosque ahora parecía temerle a una porción específica de su antiguo territorio. La victoria de Aurora había sido más completa de lo que nadie imaginaba, reflexionó Carlos mientras estudiaba los patrones de movimiento de ambos animales. No solo había defendido exitosamente a sus crías en el momento del ataque, sino que había alterado permanentemente el equilibrio de poder en la zona. Sombra, la depredadora suprema de ese ecosistema, había aprendido a temer a una presa que se negó a comportarse como tal. El documental comenzó a tomar forma bajo la dirección experta de Roberto. El director había decidido estructurar la narrativa no como un simple registro de eventos, sino como una exploración del significado universal del instinto maternal. Entrevistó a biólogos de diferentes especialidades, cada uno aportando perspectivas sobre cómo la necesidad de proteger a las crías había moldeado la evolución de innumerables especies. Aurora se convirtió en el símbolo central de esta exploración, su batalla contra Sombra elevada a la categoría de arquetipo. Marina asumió un rol cada vez más prominente en el proyecto. Su conocimiento veterinario y su conexión emocional con la historia la convertían en la narradora perfecta para ciertos segmentos del documental. Frente a las cámaras, explicaba los aspectos técnicos de las heridas de Aurora y su recuperación, pero también compartía reflexiones más personales sobre lo que significaba presenciar tal demostración de amor maternal. Mientras tanto, los cachorros continuaban su desarrollo inexorable hacia la independencia. A los 4 meses de edad, habían comenzado a acompañar a Aurora en cacerías reales, observando desde distancias seguras mientras su madre demostraba las técnicas que algún día necesitarían dominar. Rayo mostraba una impaciencia característica, a menudo intentando participar antes de estar listo y arruinando las emboscadas cuidadosamente preparadas por Aurora. Luna, más calculadora, absorbía cada lección con una concentración que prometía convertirla en una cazadora excepcional. El tiempo avanzaba implacablemente, acercando el momento inevitable en que Aurora tendría que soltar a sus crías hacia sus propios destinos. Carlos observaba este proceso con una mezcla de anticipación científica y melancolía personal, consciente de que el final de esta historia se aproximaba con cada día que pasaba. El 6º mes de vida de los cachorros marcó un punto de inflexión que todos habían anticipado, pero que nadie estaba verdaderamente preparado para enfrentar. Rayo y Luna habían alcanzado casi el 70% de su tamaño adulto, sus cuerpos transformados de bolitas de pelaje torpe en máquinas de caza elegantes y eficientes.
Aurora había comenzado el proceso gradual de distanciamiento que caracteriza a las madres felinas cuando sus crías se acercan a la madurez. Las sesiones de amamantamiento habían cesado por completo semanas atrás, y ahora la lince pasaba períodos cada vez más largos separada de sus hijos. Carlos documentaba este proceso con la meticulosidad que había definido toda su carrera, pero no podía negar la tristeza que lo embargaba al observar la disolución gradual de la familia que había llegado a conocer tan íntimamente. Aurora, la guerrera que había desafiado a la muerte por sus crías, ahora debía completar su misión maternal de la manera más difícil posible, dejándolos ir. El comportamiento de los cachorros también había cambiado notablemente. Las peleas entre Rayo y Luna, anteriormente juguetonas, habían adquirido un tono más serio. Los hermanos competían por recursos y territorio de maneras que presagiaban su futura vida como adultos solitarios. Rayo, especialmente, mostraba una agresividad creciente que sugería su necesidad de establecer su propio dominio lejos de la influencia de su madre y hermana. Una mañana de octubre, las cámaras capturaron el momento que Carlos había estado temiendo y esperando simultáneamente. Rayo, después de una disputa particularmente intensa con Luna por los restos de una presa, se alejó de la guarida familiar y no regresó. Las imágenes mostraban al joven macho caminando con determinación hacia el este, su silueta desvaneciéndose entre la vegetación hasta desaparecer del alcance de las cámaras. Aurora observó su partida desde la distancia, inmóvil como una estatua, sin hacer ningún intento por detenerlo o seguirlo. «Se fue», anunció Carlos a Marina con voz contenida. «Rayo se ha independizado». Marina asintió en silencio, sus ojos húmedos mientras revisaba las grabaciones del momento. Ambos sabían que esto era exactamente lo que debía suceder, el resultado natural y saludable de una crianza exitosa. Pero el conocimiento científico no aliviaba el peso emocional de presenciar la separación. Durante las semanas siguientes, Carlos rastreó el progreso de Rayo a través de cámaras trampa distribuidas por el territorio más amplio del parque. El joven macho estaba estableciéndose en una zona aproximadamente a 15 kilómetros al este de su lugar de nacimiento, lo suficientemente lejos para evitar conflictos territoriales con Aurora, pero dentro de un hábitat similar al que conocía. Sus primeras cacerías independientes fueron torpes, con más fracasos que éxitos, pero gradualmente comenzó a mostrar la competencia que su madre le había inculcado. Luna permaneció con Aurora durante 3 semanas más después de la partida de su hermano. La relación entre madre e hija parecía más cercana que la que Aurora había mantenido con Rayo, y Carlos se preguntaba si la joven hembra encontraría más difícil dar el paso hacia la independencia. Pero los instintos que habían guiado a incontables generaciones de felinos no podían ser ignorados indefinidamente. La separación de Luna fue más gradual que la de su hermano. En lugar de una partida dramática, la joven hembra comenzó a pasar noches fuera de la guarida, regresando cada vez con menos frecuencia hasta que sus visitas se espaciaron completamente. Aurora aceptó este proceso con la misma dignidad estoica que había mostrado con Rayo, permitiendo que su hija encontrara su propio camino sin interferencias. Un mes después de la partida de Rayo, Luna también había desaparecido del territorio maternal, estableciéndose en una zona al sur que ofrecía abundante caza y refugio. El documental de Roberto Fuentes entró en su fase final de producción durante este periodo de transiciones. El director había capturado no solo la batalla épica que había iniciado todo, sino también el ciclo completo de crianza y separación que definía la maternidad en el mundo salvaje. Las imágenes finales mostraban a Aurora sola nuevamente en su territorio,
su misión completada, sus crías lanzadas hacia sus propios destinos inciertos. La premiere del documental se programó para febrero del año siguiente, coincidiendo con el primer aniversario de la batalla entre Aurora y Sombra. El título elegido era simple pero evocador: Madre Salvaje. Roberto había rechazado sugerencias más sensacionalistas, insistiendo en que la historia no necesitaba exageraciones para impactar. La verdad, argumentaba, era suficientemente extraordinaria por sí misma. Carlos fue invitado a participar en una serie de entrevistas previas al estreno, pero declinó la mayoría de ellas. Prefería permanecer en la estación, continuando su trabajo de monitoreo, mientras la historia de Aurora se preparaba para alcanzar audiencias masivas. Marina, más cómoda con la atención pública, asumió el rol de portavoz científica del proyecto, explicando los aspectos técnicos de la conservación de felinos a periodistas y presentadores de televisión. Mientras el mundo exterior se preparaba para conocer a Aurora, la lince continuaba su vida en el bosque, completamente ajena a la fama que estaba por alcanzar. Carlos la observaba en las pantallas de monitoreo, notando cómo había regresado a las rutinas que caracterizaban su existencia antes de la maternidad. Cazaba, dormía, patrullaba su territorio con la eficiencia silenciosa de una depredadora experimentada. Las cicatrices de su batalla con Sombra seguían visibles, marcas permanentes de la noche en que había arriesgado todo por sus crías. A veces, Carlos imaginaba que podía detectar algo diferente en Aurora, una cualidad intangible que la distinguía de otros linces que había estudiado a lo largo de su carrera. Quizás era proyección antropomórfica, ese error que todo biólogo debe vigilar constantemente, pero no podía evitar preguntarse si Aurora recordaba la batalla, si las imágenes de aquella noche violenta visitaban sus sueños felinos, si comprendía de alguna manera que había logrado algo extraordinario. La respuesta, por supuesto, permanecería siempre fuera de su alcance, otro misterio en el vasto catálogo de secretos que el mundo animal guardaba celosamente de sus observadores humanos. El sexto mes de vida de los cachorros marcó un punto de inflexión que todos habían anticipado, pero que nadie estaba verdaderamente preparado para enfrentar. Rayo y Luna habían alcanzado casi el 70% de su tamaño adulto, sus cuerpos transformados de bolitas de pelaje torpe en máquinas de caza elegantes y eficientes. Aurora había comenzado el proceso gradual de distanciamiento que caracteriza a las madres felinas cuando sus crías se acercan a la madurez. Las sesiones de amamantamiento habían cesado por completo semanas atrás, y ahora la lince pasaba periodos cada vez más largos separada de sus hijos. Carlos documentaba este proceso con la meticulosidad que había definido toda su carrera, pero no podía negar la tristeza que lo embargaba al observar la disolución gradual de la familia que había llegado a conocer tan íntimamente. Aurora, la guerrera que había desafiado a la muerte por sus crías, ahora debía completar su misión maternal de la manera más difícil posible, dejándolos ir. El comportamiento de los cachorros también había cambiado notablemente. Las peleas entre Rayo y Luna, anteriormente juguetonas, habían adquirido un tono más serio. Los hermanos competían por recursos y territorio de maneras que presagiaban su futura vida como adultos solitarios. Rayo, especialmente, mostraba una agresividad creciente que sugería su necesidad de establecer su propio dominio, lejos de la influencia de su madre y hermana. Una mañana de octubre, las cámaras capturaron el momento que Carlos había estado temiendo y esperando simultáneamente. Rayo, después de una disputa particularmente intensa con Luna por los restos de una presa, se alejó de la guarida familiar y no regresó.
Las imágenes mostraban al joven macho caminando con determinación hacia el este, su silueta desvaneciéndose entre la vegetación hasta desaparecer del alcance de las cámaras. Aurora observó su partida desde la distancia, inmóvil como una estatua, sin hacer ningún intento por detenerlo o seguirlo. «Se fue», anunció Carlos a Marina con voz contenida. «Rayo se ha independizado». Marina asintió en silencio, sus ojos húmedos mientras revisaba las grabaciones del momento. Ambos sabían que esto era exactamente lo que debía suceder, el resultado natural y saludable de una crianza exitosa, pero el conocimiento científico no aliviaba el peso emocional de presenciar la separación. Durante las semanas siguientes, Carlos rastreó el progreso de Rayo a través de cámaras trampa distribuidas por el territorio más amplio del parque. El joven macho estaba estableciéndose en una zona aproximadamente a 15 kilómetros al este de su lugar de nacimiento, lo suficientemente lejos para evitar conflictos territoriales con Aurora, pero dentro de un hábitat similar al que conocía. Sus primeras cacerías independientes fueron torpes, con más fracasos que éxitos, pero gradualmente comenzó a mostrar la competencia que su madre le había inculcado. Luna permaneció con Aurora durante 3 semanas más después de la partida de su hermano. La relación entre madre e hija parecía más cercana que la que Aurora había mantenido con Rayo, y Carlos se preguntaba si la joven hembra encontraría más difícil dar el paso hacia la independencia, pero los instintos que habían guiado a incontables generaciones de felinos no podían ser ignorados indefinidamente. La separación de Luna fue más gradual que la de su hermano. En lugar de una partida dramática, la joven hembra comenzó a pasar noches fuera de la guarida, regresando cada vez con menos frecuencia, hasta que sus visitas se espaciaron completamente. Aurora aceptó este proceso con la misma dignidad estoica que había mostrado con Rayo, permitiendo que su hija encontrara su propio camino sin interferencias. Un mes después de la partida de Rayo, Luna también había desaparecido del territorio maternal, estableciéndose en una zona al sur que ofrecía abundante caza y refugio. El documental de Roberto Fuentes entró en su fase final de producción durante este periodo de transiciones. El director había capturado no solo la batalla épica que había iniciado todo, sino también el ciclo completo de crianza y separación que definía la maternidad en el mundo salvaje. Las imágenes finales mostraban a Aurora sola nuevamente en su territorio, su misión completada, sus crías lanzadas hacia sus propios destinos inciertos. La premiere del documental se programó para febrero del año siguiente, coincidiendo con el primer aniversario de la batalla entre Aurora y Sombra. El título elegido era simple pero evocador: Madre Salvaje. Roberto había rechazado sugerencias más sensacionalistas, insistiendo en que la historia no necesitaba exageraciones para impactar. La verdad, argumentaba, era suficientemente extraordinaria por sí misma. Carlos fue invitado a participar en una serie de entrevistas previas al estreno, pero declinó la mayoría de ellas. Prefería permanecer en la estación, continuando su trabajo de monitoreo, mientras la historia de Aurora se preparaba para alcanzar audiencias masivas. Marina, más cómoda con la atención pública, asumió el rol de portavoz científica del proyecto, explicando los aspectos técnicos de la conservación de felinos a periodistas y presentadores de televisión. Mientras el mundo exterior se preparaba para conocer a Aurora, la lince continuaba su vida en el bosque, completamente ajena a la fama que estaba por alcanzar. Carlos la observaba en las pantallas de monitoreo, notando cómo había regresado a las rutinas que caracterizaban su existencia antes de la maternidad. Cazaba, dormía, patrullaba su territorio con la eficiencia silenciosa de una depredadora experimentada.
Las cicatrices de su batalla con Sombra seguían visibles, marcas permanentes de la noche en que había arriesgado todo por sus crías. A veces, Carlos imaginaba que podía detectar algo diferente en Aurora, una cualidad intangible que la distinguía de otros linces que había estudiado a lo largo de su carrera. Quizás era proyección antropomórfica, ese error que todo biólogo debe vigilar constantemente. Pero no podía evitar preguntarse si Aurora recordaba la batalla, si las imágenes de aquella noche violenta visitaban sus sueños felinos, si comprendía de alguna manera que había logrado algo extraordinario. La respuesta, por supuesto, permanecería siempre fuera de su alcance, otro misterio en el vasto catálogo de secretos que el mundo animal guardaba celosamente de sus observadores humanos. La premiere de Madre Salvaje superó todas las expectativas. El documental se estrenó simultáneamente en 14 países latinoamericanos y recibió una respuesta que Roberto Fuentes describió como sin precedentes en su carrera. Las imágenes de Aurora enfrentando a Sombra se volvieron virales en cuestión de horas, compartidas millones de veces por personas que nunca habían mostrado interés en la conservación de la fauna silvestre. El instinto maternal, al parecer, era un lenguaje universal que trascendía culturas, fronteras y diferencias ideológicas. Carlos observó el fenómeno desde la distancia de su estación de investigación, abrumado por la magnitud de la respuesta. Cartas y correos electrónicos llegaban por centenares, muchos de ellos de madres que veían en Aurora un reflejo de sus propias luchas y sacrificios. Otros provenían de niños que habían visto el documental en sus escuelas y querían saber más sobre los linces y su conservación. El viejo científico, acostumbrado al anonimato de su trabajo de campo, se encontró convertido en una figura pública involuntaria. El impacto más significativo del documental fue el financiamiento que atrajo hacia los programas de conservación en la región. El Instituto de Conservación de Fauna Silvestre reportó un aumento del 300% en donaciones durante los meses siguientes al estreno. Estos recursos permitieron la expansión del Parque Nacional Yasuní y la creación de nuevos corredores ecológicos que conectaban hábitats fragmentados. Aurora, sin saberlo, había hecho más por la conservación de su especie que décadas de campañas tradicionales. Marina completó su doctorado con una tesis basada en el caso de Aurora, analizando las implicaciones de la intervención veterinaria en animales salvajes y proponiendo protocolos revisados para situaciones similares. Su trabajo fue publicado en las revistas científicas más prestigiosas del campo, estableciéndola como una voz autorizada en el debate sobre los límites de la no intervención. Carlos no podía estar más orgulloso de su antigua estudiante, ahora colega y colaboradora en igualdad de condiciones. Un año después del estreno del documental, las cámaras del parque capturaron algo que hizo que Carlos derramara lágrimas por primera vez en su carrera. Luna, la hija de Aurora, fue fotografiada en su territorio sureño acompañada de dos pequeños cachorros que se tambaleaban torpemente a su lado. La joven hembra había encontrado pareja, había sobrevivido los peligros de la selva y ahora continuaba el legado de su madre con una nueva generación. El ciclo de la vida, ese motor implacable que Carlos había estudiado durante 30 años, seguía girando con su belleza terrible y perfecta. Rayo también prosperaba en su territorio oriental. Las cámaras lo mostraban como un macho adulto formidable, su cuerpo musculoso y sus movimientos seguros, delatando una competencia cazadora que habría enorgullecido a su madre. Aunque los linces machos no participan en la crianza de sus crías, Carlos albergaba la esperanza de que Rayo eventualmente encontrara pareja y contribuyera su genética excepcional
a la población local. Aurora continuaba reinando sobre su territorio original, aunque los años comenzaban a dejar su marca en la otrora guerrera invencible. Su pelaje mostraba los primeros signos de encanecimiento alrededor del hocico, y sus movimientos habían perdido algo de la explosividad que había desplegado durante su batalla con Sombra, pero seguía siendo una cazadora eficiente y una presencia dominante en su sección del bosque. Las otras hembras mantenían distancia respetuosa, y ningún depredador había desafiado su supremacía desde aquella noche memorable. Sombra, la antagonista de esta historia, había desaparecido de los registros aproximadamente 8 meses después de la batalla. Carlos nunca supo con certeza qué había sido de la anaconda gigante. Quizás había muerto por las heridas que nunca sanaron completamente, o tal vez simplemente se había desplazado a territorios más remotos donde las cámaras no podían alcanzarla. Lo que sí sabía era que ninguna serpiente de ese tamaño había sido detectada cerca del territorio de Aurora desde entonces. La lince había eliminado una amenaza permanentemente, protegiendo no solo a sus propias crías, sino a las generaciones futuras que habitarían ese sector del bosque. Carlos anunció su retiro formal 2 años después del estreno del documental, aunque continuaría visitando la estación regularmente como consultor. Marina asumió la dirección del proyecto de monitoreo, llevando adelante el legado de su mentor con la misma dedicación y rigor que él había demostrado durante décadas. La estación fue renombrada oficialmente como Centro de Investigación Aurora, un tributo permanente a la lince que había capturado la imaginación del mundo. En su último día oficial de trabajo, Carlos caminó hasta el punto de observación más cercano al territorio de Aurora. No esperaba verla. Las probabilidades eran mínimas, pero quería despedirse de alguna manera del lugar que había definido los últimos años de su carrera. Se sentó sobre un tronco caído y contempló el bosque en silencio, escuchando la sinfonía de sonidos que conocía tan íntimamente. Entonces la vio. Aurora emergió de entre los helechos a unos 50 metros de distancia, sus ojos ambarinos fijos en el hombre que la había observado durante tanto tiempo. Por un momento eterno, humano y felino se miraron en silencio, 2 especies separadas por millones de años de evolución, pero conectadas por algo indefinible. Carlos habría jurado que Aurora lo reconocía, que entendía de alguna manera la despedida que estaba ocurriendo. La lince giró y desapareció entre la vegetación con la misma gracia silenciosa que siempre la había caracterizado. Carlos permaneció sentado durante largo rato después de su partida, reflexionando sobre todo lo que había presenciado y aprendido. Aurora le había enseñado que el amor maternal no conoce límites ni especies, que la valentía puede surgir de los lugares más inesperados y que a veces, solo a veces, los humanos tienen el privilegio de presenciar algo verdaderamente sagrado en el corazón salvaje de la naturaleza. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias sobre el increíble mundo animal. Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder del amor de una madre. Hasta la próxima aventura.